soy Ana Oberlin, soy abogada. La verdad que, como dijeron también quienes hablaron antes, es un gusto estar acá. A mí particularmente me gustan mucho estos espacios, me reconfortan. Salgo generalmente de ese tipo de reuniones con muchas más ganas, porque me hacen pensar y sentir que este proceso que estamos llevando adelante es un proceso que está siendo compartido por un montón de personas que desde sus lugares y desde sus espacios militan por esta causa. A mí, que soy abogada, me toca militar muchas veces en el espacio más institucional y más formal de la justicia, pero sinceramente si no existieran estos otros espacios no podríamos llevar adelante el trabajo que estamos haciendo. Un poco cuando leía el título que pusieron en esta charla, me acordaba, yo militaba en la Organización de Derechos Humanos en Hijos desde los 18 años, y me acordaba cuando en nuestros primeros años, cuando nos metimos como organización, y había un bloque de impunidad muy fuerte, en los 90, cuando parecía impensable e imposible llegar a este momento. Me acordaba cuando empezamos a hacer los primeros escraches con otras organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, cuando empezamos a ir a los barrios, a los trabajos, a las casas donde vivían, quienes en ese momento les parecía imposible ver, como estamos viendo hoy, sentados en el banquillo de los acusados, quienes en ese momento se movían con total libertad, quienes podían incluso amenazarnos, amedrentarnos, ya con su sola presencia muchas veces, porque para las víctimas, para los familiares de las víctimas, la presencia de los genocidas impunes en las calles era una amenaza y era un amedrentamiento y era un recuerdo continuo del dolor que generaba la impunidad y que generó la impunidad y sigue generando durante muchos años en nuestro país. Entonces, la verdad que cuando uno piensa y ve ese pasado, esa búsqueda, ese contarle a los vecinos quiénes eran estas personas y todo lo imposible que se presentaba este proceso actual de justicia, reconforta. Y la verdad que nos sentimos bien de saber que hemos recorrido un camino muy largo, muy difícil, pero que hemos llegado a lograr algo que se nos presentaba como imposible. Me gusta a mí mucho una frase que dice: lo imposible solo tarda un poco más. Y yo creo que hoy esta frase que decíamos hace 15 años atrás se está haciendo muy tangible, y una de las formas es esta, una de las formas. Yo creo que hay muchas otras formas en las cuales estamos viendo que esto que parece imposible se está dando. Una de ellas es lo que pasa en los juicios. Como les decía Pablo, nosotros estamos trabajando en algunas causas del Campo de Mayo. La causa de Campo de Mayo es una causa muy grande, una mega causa, como la llaman por ahí, que tiene ahora más de 400 casos que se están investigando, y de estos 400 casos, algunos ya han sido juzgados, ya hubo 2 juicios orales anteriores a este que se está desarrollando ahora, que es un poco el que nos convoca. Y bueno, hoy se está llevando adelante este juicio contra 5 represores, pero solamente por 9 víctimas. A mí me gustaría contarles un poco quiénes son esas 9 víctimas. Nosotros con Pablo tenemos el honor y el orgullo de estar representando a 3 familias cuyas víctimas forman parte de esta causa. Son la familia de Amico. Esta familia se está juzgando particularmente todo lo ocurrido en un suceso represivo en el cual tomaron la casa de la familia de Amico, que era en la localidad de Garín, y terminaron secuestrando a 2 de los 3 hermanos. Nosotros representamos a la única hermana que quedó viva, que se llaman Luis, Rodolfo y David Guillermo D'Amico. Es importante para nosotros decir sus nombres, contar quiénes eran. Ellos eran 2 jóvenes, uno tenía 17 años, un niño prácticamente, el otro tenía 26 años, y fueron secuestrados el 10 de agosto de 1976 delante de su mamá y de su papá, que también estuvieron privados de la libertad el tiempo que duró el operativo, e incluso fueron torturados en su misma casa.
y los padres pudieron escuchar los gritos de las torturas de sus hijos. Esos dos jóvenes fueron a partir de ese momento desaparecidos, hoy están todavía desaparecidos y son dos de las víctimas de este juicio. La otra familia en la que representamos es la familia de Gastón González. Gastón González era un militante montonero, también muy reconocido en la zona de Escobar y de Garí, que fue secuestrado el 24 de marzo de 1976, el mismo día del golpe. Él vivía en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires y cuando escuchó que había habido un golpe quiso ir a estar con sus compañeros y sus compañeras de militancia y por eso se tomó un tren y se fue a Escobar y ahí fue secuestrado. Quería pasar ese momento con quienes militaba y con quienes había compartido muchos años porque estaba militando en esa zona desde el año 72. Gastón González fue escuchado con vida, muy torturado en la parte de atrás de la comisaría de Escobar y finalmente fue asesinado el 2 de abril, se encontró su cuerpo el 2 de abril de 1976, fue enterrado también como NN, también se lo desapareció, estuvo 20 años desaparecido y en junio de 1996, o sea 20 años después de una búsqueda desgarradora de su familia, principalmente de su madre, lo encontraron, su cuerpo fue encontrado y gracias al equipo de antropología forense, otro bastión fundamental en esta pelea que estamos dando, no solamente en la justicia, sino por la memoria y por la recuperación de las identidades de nuestros compañeros y compañeras desaparecidas. Gracias a LEAC, como decía, se recuperó su cuerpo y hoy contamos por algunos elementos más para saber lo que le ocurrió. La tercera familia que representamos es la familia Muñiz Barreto, que son los hijos de Diego Muñiz Barreto, que tenía 43 años, había sido diputado nacional, era una persona bastante reconocida, que fue secuestrado el 16 de febrero del 77, fue secuestrado por Luis Abelardo Patti. Fue primero privado ilegalmente de su libertad en la comisaría de Escobar, también esa comisaría que funcionó como un centro clandestino de detención en todas sus instalaciones, no solamente en la comisaría en sí, o sea, en la estructura de la comisaría, sino también en el patio de esa comisaría. Y bueno, Diego Muñiz Barreto, con Juan José Fernández, que era su secretario y con quien estaba en el momento que fue secuestrado, fue trasladado después a la unidad regional de Tigre y finalmente a Campo de Mayo, al Campito, a ese centro clandestino de detención que nos mencionaba antes Antonio, por el cual pasaron un montón de compañeras y compañeros que hoy están desaparecidos, y fue sacado el 6 de marzo de 1977, unos días después de su secuestro, llevado a Entre Ríos y se simuló un accidente, pero en realidad fue asesinado. Estas son las víctimas, son algunas de las víctimas, hay otras, Tomás Arioski y Daniel Souto, son las otras dos víctimas que nosotros no representamos, pero que también se están juzgando en este caso. Y ahí están también los victimarios. Los victimarios, hay 5 imputados en este caso. Uno de ellos es Rivero, al que ya mencionaron tanto Antonio como Pablo, que era quien regía en esta zona y quien reinaba y decidía la vida y la muerte de nuestros compañeros desaparecidos y desaparecidas y de nuestros compañeros militantes. También está siendo juzgado Piñones, que era el segundo en el año 1977, el segundo de Rivero, también otro personaje muy conocido y seguramente todos saben quién es. La tercera persona que está siendo juzgada es Martín Rodríguez, una persona que no es tan conocida, era un capitán que se desempeñaba en Campo de Mayo y era uno de los torturadores de Campo de Mayo. Gracias al trabajo de Pablo principalmente y de otras personas que han contribuido, se lo logró encontrar y ubicar. Estaba camuflado en Salta, era incluso profesor de Derecho, gozaba de tanta impunidad hasta hace un año que incluso podía dar clases de Derecho y jactarse en algunas ocasiones de lo que había hecho.
y bueno, la verdad que fue muy importante haberlo encontrado. Es muy fuerte tener a un represor de estas características sentado también en el banquillo de los acusados. El cuarto imputado es Meneghini, que también fue mencionado acá, que era comisario de la comisaría de Escobar, en donde, como dije antes, funcionó realmente un centro de detención, si bien de manera más precaria, pero funcionó en ese lugar. Y el quinto imputado es quizás la figura con más trascendencia pública, no más famosa, pero sí con más trascendencia pública, que es Luis Abelardo Patti, que era en ese momento un oficial de calle durante los años 70, fue un oficial de calle que era reconocido a pesar de su juventud por muchos vecinos y vecinas, no solamente por los militantes de la zona, como una persona muy violenta. Estaba acusado de torturar y era conocido como un policía torturador. Ya en el año 72, 73 hay volantes que habían hecho en ese momento algunas organizaciones sociales y políticas de la zona denunciando quién era Luis Abelardo Patti. Esto lo digo y lo remarco porque Patti ha construido una historia diciendo que en realidad esto tiene que ver con su rol político en los años que cumplió, en los años 90, que tuvo en los años 90, con una persecución política. Y cuando Luis Abelardo Patti era un ignoto policía que solamente era conocido por los métodos violentos que utilizaba, ya era denunciado por los vecinos y las vecinas de Escobar y de Garín, que era donde prestaba funciones. O sea que no podemos decir que en los 70, arriesgando su vida, muchos compañeros y compañeras que habían hecho volantes denunciándolo, estaban persiguiendo políticamente a Luis Abelardo Patti. Más bien era al revés, Patti estaba desarrollando en esa zona una tarea de inteligencia y de represión desde mucho antes del golpe cívico-militar el 24 de marzo. Bueno, además de estos 5 imputados, llegamos ahora a un momento crucial. Hemos alegado nosotros, han alegado los defensores, pero quiero resaltar algo que me parece muy importante, que es que escuchamos a casi 90 testigos en este juicio oral. Este juicio oral empezó en septiembre del año pasado, ya llevamos 6 meses de juicio, y la verdad que fue escalofriante escuchar los testimonios de los y las compañeras que pasaron por la experiencia de estos centros clandestinos de detención y que hoy y estos días vinieron a dar cuenta del destino de estas 9 víctimas. Yo, además de esto, de pensar y que cada vez me pasa cuando escucho declarar a los testigos, ya sean compañeros, compañeras, militantes o madres, hijos, hermanos, familiares de las víctimas, siempre pienso un poco en lo que él decía, en esto de la teatralización y de lo ritual que es el proceso penal y particularmente el juicio oral, pero pienso que bueno, esa teatralización también tiene un sentido, y creo que cuando veo y escucho a las personas que van a declarar, que con una valentía inusitada que realmente me llena de orgullo, pienso también en qué importante que es para ellos que este espacio con tanta formalidad, con tanta ritualidad, con tanta formalidad que muchas veces hasta inhibe y que es un poco extraño para la generalidad, para quienes tienen la suerte de no ser abogados y no conviven con eso. Pienso también la importancia que tiene, porque justamente ese espacio, esa institucionalidad, esa formalidad y esa teatralidad implica una posición y una escucha distinta. Entonces las personas que van y se sientan ahí lo viven como un acto trascendente, es un acto trascendente, porque esas personas durante muchos años vivieron a lo mejor hasta con vergüenza, con miedo de contar lo que había ocurrido con sus familiares, o lo que les había ocurrido a ellos mismos durante su detención, y el hecho de ahora contarlo frente a jueces, abogados, que además los que escuchan, los tienen que escuchar, yo creo que hace y le da un sentido al proceso penal
que a mí realmente me reconforta y me hace sentir y entender el porqué de este proceso tan ritual, porque le da una trascendencia diferente. Es muy distinto contar esta historia, incluso lo dicen muchas madres que por ahí han declarado un montón de veces en los medios, en la prensa, o dan muchas charlas, dicen que es distinto que era declarar acá, porque es distinta la sensación que da la institucionalidad que se presta en ese ámbito. Por eso yo también creo y abogo también por el carácter reparador que tienen estos juicios. Es verdad lo que decía él, bueno, en parte vienen a convalidar las condenas sociales que ya tenemos y las ideas sociales que tenemos de estos personajes nefastos, pero también vienen a redignificar, a devolver un poco esta dignidad tan mancillada durante todos estos años de las víctimas y de los militantes. Entonces, me parece que acá también esto que estoy diciendo tiene mucho que ver con lo que decía Pablo. Por eso también es tan importante que todos y todas se acerquen a los juicios. La verdad que para las personas que prestan testimonio es muy importante saber y ver y contar con el respaldo de otras personas que van a acompañarlos. Nosotros siempre decimos que estos juicios son los juicios de todos, no son solamente de las víctimas, de los testigos, de quienes tuvieron o tuvimos la desgracia de haber sufrido en forma directa la represión. La represión la sufrimos todos como pueblo. Yo creo que también hay que entender esto en relación a los testigos. Los testigos están poniendo el cuerpo, están volviendo a pasar por las experiencias más dolorosas, tanto en el caso de los familiares como en el caso de quienes fueron compañeros y compañeras de detención de los desaparecidos y las desaparecidas. Y para hacerlo están haciendo un esfuerzo enorme y lo están haciendo por todos. Entonces también acompañarlos forma parte de eso, forma parte de recordarles a ellos que estamos con ellos, que los acompañamos y que estamos orgullosos de que ese esfuerzo que están haciendo no es en vano y que además, y por eso también esto lo dijimos en nuestro alegato, esperamos que este esfuerzo que están haciendo tenga un sentido y que ese sentido sean las condenas y las sentencias en todos estos juicios. En este caso particularmente nosotros no tenemos duda de que la prueba que se produjo fue abrumadora. Esperamos que los condenen con la máxima pena que tiene nuestro Código Penal, así lo pedimos a nuestro alegato con Pablo, que es prisión perpetua, y esperamos que también sea de cumplimiento efectivo, que no se vayan a su casa, que lo cumplan en los lugares que están previstos por nuestro Código para pasar las penas de prisión, que son las cárceles. Y bueno, lo último que quería decirles era que nos falta mucho, hay muchas críticas para hacer estos juicios. Yo principalmente y personalmente soy muy crítica de este proceso, veo mucho todo lo que nos falta. Me duele que, por ejemplo, en este caso puntual, nosotros podamos estar enjuiciando solamente por los homicidios de Diego Barreto y de Gastón González porque tenemos cuerpo y no podamos estar pidiendo por el homicidio de los hermanos D'Amico porque están desaparecidos y en la jurisdicción, no todo el país, pero en la jurisdicción de San Martín todavía parece que los jueces les faltan más pruebas para entender que la maquinaria represiva no los desapareció, los asesinó y los desapareció. Entonces, yo siempre digo, bueno, nos falta un montón. A mí me duele, nos dolía con Pablo el alegato no poder pedir por el homicidio de estos dos hermanos y tener que explicarle a la familia que hay una diferencia y estos son temas muy dolorosos, muy difíciles de entender. Con toda razón las familias dicen, pero ¿cómo? Si por el otro está el homicidio, ¿por qué por el mío no está? Y bueno, estas cosas nos cuestan mucho a nosotros y son parte de las falencias que tenemos en estos procesos que se han dado. Pero a pesar de eso, es importante que reivindiquemos estos juicios. Estos juicios no nos fueron dados ni otorgados por la gracia divina de nadie, de ningún gobernante, de ningún sector. Estos juicios fueron arrancados por el trabajo y el esfuerzo que hicieron desde las madres en el año 77, cuando se enfrentaron con unos ovarios gigantes a la dictadura,
desde las abuelas, desde los familiares, desde las organizaciones de derechos humanos como la que integra Antonio, como la que integra varios de ustedes, y estos juicios con defectos y todo son nuestros juicios y los juicios que supimos conseguir. Entonces por eso valorémoslo, militémoslo, como dijo Pablo, hagamos todo por acercarnos, por sumar, por buscar testigos, por ayudar. Todo aporte es bueno, todo aporte es valioso y cada uno y cada una desde su lugar puede sumar a este proceso colectivo que estamos viviendo como pueblo y del cual nos tenemos que sentir orgullosos, aunque sigamos buscando cubrir todas estas falencias y estas faltas que tenemos, pero sintámonos orgullosos como pueblo porque hemos logrado algo que no se ha logrado en otros lugares y lo hemos logrado 30 años después, no un montón de años después como en otros procesos como en Alemania. Entonces, eso, nada, agradecerles que estén acá y decirles que se sumen, que vengan, que nos acompañen. El 14 de abril vamos a tener la sentencia en este juicio y bueno, sería muy bueno que algunos de ustedes por lo menos vengan, acompañen, sobre todo que acompañen a las familias, porque para las familias es muy distinto contar con el respaldo masivo de jóvenes, de grandes, de niños, que no contarlo. Entonces, eso, gracias.